paz de Cristo sea con todos ustedes. Dios me les bendiga en esta noche. No pude grabar la prédica de hoy en la iglesia, pero quiero hacer una pequeña enseñanza, ¿verdad? Y subirla al internet para que ustedes la puedan ver. Hoy predicamos de cómo saber si soy salvo. Entonces, de eso se trató la predicación hoy. Más que nada, primero les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Enrique Torres, ¿verdad? El hermano Enrique Torres. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y la palabra del Señor dice así, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor dice que hemos renacido de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de simiente incorruptible, simiente que no se corrompe. Eso quiere decir que nosotros, si hemos renacido de nuevo, somos incorruptibles, no corruptibles. Ya no somos de la simiente de Adán. Hemos pasado de la simiente de Adán a la simiente de Cristo. Ahora somos hijos de Cristo, según la palabra del Señor, ¿verdad? En el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿verdad? El versículo 25 quiere decir que esta promesa es firme, ¿verdad? Y es verdadera. Eso es lo que nos está diciendo. El verdadero Evangelio es predicar el arrepentimiento de pecados, confrontar el pecado. Para poder recibir la vida eterna en Cristo Jesús, necesitamos, hermanos, arrepentimiento genuino de corazón, ¿verdad? Y esto, hermanos, se recibe por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Así dice la palabra. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que es la continuación de 1 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 23, 24 y 25, dice... 1 de Pedro 2.1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Y luego dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 de Pedro 1.23 dice que somos nuevas criaturas, hijos de Dios, criaturas que no se corrompen, ¿verdad? Eso fue lo que primero que hablamos. En el versículo 24 que no leímos, dice que nosotros somos hombres. O sea, lo que quiere decir es que nosotros somos hombres, que un día vamos a morir, ¿verdad? De una manera u otra manera vamos a morir, no somos eternos y debemos estar conscientes que un día vamos a morir y vamos a estar delante de la presencia del juez de los espíritus, ¿verdad? Tenemos una cita, que no se nos olvide que vamos a ir para allá. Entonces, si realmente creemos, ¿verdad? Si realmente hemos renacido de nuevo, hermanos, no debemos de corrompernos según la palabra del Señor, ¿verdad? En 1 de Pedro 23 dijimos que dice que somos nuevas criaturas, hijos de Dios, creados, ¿verdad? Hijos de la simiente incorruptible, que no se corrompe. En el versículo 24 dice que nosotros somos hombres y vamos a morir de una manera u otra. El versículo 25 nos está diciendo que la palabra de Dios es fiel si recibimos el Evangelio y creemos en Él, ¿verdad? En el Evangelio, y eso quiere decir que hemos nacido de nuevo. Y ahora somos criaturas nuevas, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, es la continuación de 1 de Pedro 1.25, y dice que hemos renacido de nuevo. Dice, si hemos renacido de nuevo, que desechemos toda malicia. Si realmente usted ha renacido de nuevo, usted tiene que desechar toda malicia, ¿verdad? Todo engaño, toda hipocresía, todas las detracciones, dice. Esto significa la calumnia, la difamación, la murmuración, la crítica, la manipulación, la intimidación, la dominación y todo tipo que se le pueda agregar a la lista, ¿verdad? Esto es algo fácil, sencillo, ¿verdad? Realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Estamos buscando a Cristo, verdad? ¿Estamos buscando a Cristo o qué es lo que estamos buscando? ¿Qué realmente hemos buscado al Señor para tener una relación con Él? ¿O solamente estamos jugando con la palabra del Señor, yendo a la iglesita y creyendo que hemos renacido de nuevo, diciendo con nuestras palabras que hemos nacido de nuevo, pero con nuestros hechos, hermano, nos dilatan?
Los hechos de nosotros nos van a delatar quiénes nosotros somos, ¿verdad? Juan le dijo el Señor Jesús le dijo a aquella gente que le iba persiguiendo por los alimentos, le dijo, yo sé que ustedes me siguen por los alimentos, ustedes me siguen porque comieron del maná. Y luego les dicen en Juan capítulo 6, 27, dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Así es de que nosotros debemos de trabajar por la obra del Señor, debemos de hacer algo, no nomás se trata de creer un pensamiento aislado, sino esto no es un pensamiento, esto es una obra, una acción, un acto, ¿verdad? Si realmente hemos renacido nuevos, se va a ver con nuestras obras. Entonces, en Hebreos 3.1, dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Tener una fe que profesamos o tener una profesión significa, hermanos, que la palabra profesión, ¿verdad? Significa desempeño, empleo, ocupación, oficio, trabajo, deber o responsabilidad. Eso es una profesión, ¿verdad? Una profesión también es un trabajo para el cual hemos tenido que estudiar. Bueno, los que estudiaron, yo no estudié, ¿verdad? Pero una profesión también es como la de un abogado, un arquitecto, un dentista, veterinario, abogado, licenciado. Estas personas son personas que estudian, ¿verdad? 4 o 5 años, quizás más, no lo sé. Pero ellos tienen una profesión. Y la Biblia llama que nosotros tenemos una profesión. Nosotros hemos tenido una profesión o tenemos una profesión que para tener una profesión, por ejemplo, los doctores tienen que trabajar. No es como que ya estudiaron y se van a sentar al sofá. No, ellos cumplen su trabajo en la escuela, la terminan, se gradúan, agarran sus títulos y empiezan a ejercer su profesión. Así nosotros cuando venimos a Cristo, si hemos renacido de nuevo, debemos ejercer nuestra profesión. La fe que profesamos debemos ejercerla por medio de nuestras obras, por medio de las acciones, ¿verdad? Muchas personas piensan que Dios nos enoja. Siempre creen que Dios es amor y que Dios acepta todo. Pero en Hebreos capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? 10 y 11 dice, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarrían su corazón, siempre, y no han reconocido mis caminos. Lo voy a volver a leer otra vez. ¿Sí? Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que me enojo, juré, jamás entrarán en mi reposo. Lo que quiero que entiendan con este versículo es que el Señor se enoja, hermanos. Si nosotros no estamos viviendo la palabra, nuestro corazón realmente está enfocado en otras cosas, el Señor se enoja. La gente tiene una idea, se forma un ídolo, y digo un ídolo porque Dios no es así. Dios se enoja, Dios es celoso, Dios es delicado, hermanos. Dios es bien delicado. Él dice que cosa con mancha o arruga no entrará en el reino de los cielos. O sea, con una arruga o con una mancha que tengamos, no podemos entrar al reino de los cielos. El Señor, hermano, es celoso y es delicado, hermano. Él nos cela, ¿verdad? Y ahí mismo en Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene un químico y el pecado, ese químico que tiene el pecado, endurece el corazón. Es un químico espiritual, no lo podemos ver, pero endurece el corazón. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, ellos comieron del fruto que el Señor les prohibió comer. Y a causa de eso, su corazón, su espíritu, que es de lo que estamos hablando, el espíritu del hombre, el espíritu de Adán, cuando desobedeció al Señor y comió ese fruto, su corazón, o sea, su espíritu se entumeció. Ya no escucha la voz de Dios. Fue apartado de Dios a causa de la desobediencia, ¿verdad? Dios es espíritu. Y dice la palabra del Señor en Génesis 1, 26, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que nosotros somos espíritu, ¿verdad? Después Dios de que creó a Adán y Eva en el capítulo 1, en el capítulo 2,
le forma un cuerpo y lo mete dentro del cuerpo, ¿verdad? Ese espíritu que el Señor formó en el capítulo 1, luego en el capítulo 2 lo mete en un cuerpo y fue un alma viviente, ¿verdad? Pero entonces el hombre, cuando tomó el cuerpo, fue cuando desobedeció al Señor, ¿verdad? Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, tomó una decisión apartada de la voluntad de Dios, una decisión propia. Toda decisión que nosotros tomamos propia puede traer consecuencias y pueden ser malas. Si no involucra la voluntad de Dios y nuestro deseo no se alinea, ¿verdad?, a lo que Dios quiere, puede haber malas consecuencias para nosotros. Entonces esto nomás es una pequeña enseñanza que quería dar, ¿verdad? En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo tenía conocimiento, era un hombre universitario, fue a la universidad, él tenía demasiado conocimiento, había adquirido demasiado conocimiento y a causa de ese conocimiento él pudo ser un maestro fariseo, de la ley farisea, ¿verdad? Porque él tenía mucho conocimiento y podía enseñar a otros, pero el conocimiento no lo es todo. Si no nacemos de agua y de espíritu, no vamos a poder entrar al reino de los días. Y este era un problema que Nicodemo tenía y también todas las personas que son estudiosas, ¿verdad?, que van a la universidad, que se han graduado como doctores, ellos si no nacen de nuevo, solo tienen conocimiento, solo almacenan información como una memoria de celular. Tienen demasiada información para compartir, pero no tienen el espíritu vivificado, ¿verdad? Entonces, eso es un peligro, tener conocimiento, pero no obedecer a la palabra del Señor. Y es que ese espíritu, cuando Dios nos renueva, cuando hemos renacido de nuevos, tenemos un espíritu que a través de la intuición nos podemos comunicar con el Señor. Ya no solo usamos el razonamiento, ¿verdad?, la lógica, sino que usamos la intuición y es por donde Dios nos guía. Dios nos guía a través del espíritu, no a través de la mente o del intelecto, ¿no? Esas son cosas más carnales, más leves, más por encimita, ¿verdad? En Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para poder tener comunicación con Dios, tenemos que nacer de espíritu. No podemos ser carne, porque desde que nacimos de nuestras madres, y si no hemos tenido un renacimiento, entonces nosotros seguimos siendo carne, ¿verdad? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cómo puedo saber yo si realmente he sido salvo? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Lucas, aquí nos está diciendo que somos hechos para buenas obras, no para malas obras, sino para buenas obras. En Lucas 6, 43 al 45, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 43 está hablando en el 43 y 44 está hablando de la diferencia que existe entre el que ha sido renovado por medio de la fe y el que ha nacido de nuevo, y entre el que continúa en la naturaleza antigua de la carne, en el pecado, en los deseos de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, Romanos 8:1 nos está diciendo ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, los que todavía andan conforme a la carne, hay condenación. Pero para los que andan conforme al Espíritu, no hay condenación. ¿Sí me están entendiendo? Toda persona que aún continúa viviendo en la carne, que no ha nacido de nuevo, no ha renacido de nuevo, vive en la carne. No hay manera de que viva en el Espíritu, porque no ha recibido ese Espíritu vivificado que nos da el Señor, su Espíritu que habla a nuestro Espíritu y nos guía por medio del Espíritu, ¿verdad? Dice el Señor que el Señor es Espíritu y busca adoradores que lo adoren en Espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Verdad? ¿Cómo podemos identificarnos, verdad? ¿En qué nivel estamos?
hemos renacido de nuevo. Bueno, vamos a mirar y vamos a hacer una pequeña prueba. Gálatas 5:19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, ¿verdad? Y dice, si usted piensa en inmoralidad sexual, si usted piensa en impurezas, si usted piensa o practica libertinaje, si usted idolatra su trabajo o una persona o un juego, o cuál es su prioridad, ¿verdad? Si usted piensa en hacer brujerías, si contactan brujos, si le gusta leer las cartas de zodiaco, compra boletos de lotería, solo si usted piensa, no si las practica, pero si las practica es peor todavía. Entonces solamente con que lo piense, ya con eso es suficiente, ¿verdad? Si usted odia a alguien, si usted practica la discordia, si usted cela, es celoso, celosa, sin motivos, ¿verdad? Si usted piensa o practica impulsos de ira, si usted provoca rivalidades, si usted hace disensiones, o sea, desprecia a personas, ¿verdad? Las mira como menos que usted. Si usted practica el sectarismo, sectas satánicas, si usted tiene envidia, si usted practica o piensa en las borracheras, no solamente que las haga, sino que se las imagine y las decida en su corazón. Si usted piensa en orgías, peor si las practica, ¿verdad? Y otras cosas parecidas a esas. Dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Solamente el hecho de pensar en esas cosas, automáticamente usted es carnal. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros seguimos practicando estas cosas, la Biblia nos llama carnales, porque supuestamente hemos renacido de nuevos, pero si hemos renacido de nuevo, ¿cómo vamos a ser personas iracundas, enojonas, tener impulsos de ira, ¿verdad? Ser enojones, respondones, gritones, estar a la defensiva siempre? Todas esas cosas nos dice la palabra de Dios, que si nosotros continuamos practicándola, realmente somos carnales, no hemos nacido del Espíritu, ¿verdad? Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros practicamos todavía estas obras, en realidad no hemos podido agradar a Dios, y en la carne jamás lo vamos a poder agradar, ¿verdad? Nosotros no somos salvos por lo que podamos hacer. Lo que pasa es que la nueva naturaleza que hemos recibido nos ayuda a controlarlos, ¿verdad? Podemos tener dominio propio, y eso es lo que dice la palabra de Dios, que los que han renacido de nuevo tienen dominio propio sobre su propio cuerpo. Gálatas 5:22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si nosotros tenemos estas cosas que son los 9 frutos del Espíritu, hermano, no hay una ley que nos pueda condenar, porque estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. El versículo 24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Esta es una evidencia de que usted ha sido salvo. Si usted realmente ha sacrificado, ha crucificado, ¿verdad?, su naturaleza pecaminosa con todas sus pasiones y sus deseos. Tenemos que entregarnos al Señor de todo. Entonces, versículo 25 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, esta es una de las evidencias de que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu, ¿verdad? En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando una persona es natural, o sea, no ha nacido de nuevo, los impulsos, las iras, las contiendas, los pleitos, los gritos, los celos, las envidias, borracheras, o sea, eso es su naturaleza y eso es lo que la carne siempre va a querer, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de una persona que entrena a un perro para que el perro sea un perro inteligente. El perro inteligente, si las personas lo llevan, ¿verdad?, para que él sea inteligente, las personas lo llevan a un lugar donde se los enseñen, un lugar donde hay maestros donde enseñan a los perros, los educan, les dan educación a los perros para que se comporten como perros inteligentes. Si usted lleva un perro, tiene un perro, lo lleva
a que se lo entrenen para que sea inteligente, para que no se haga del baño en la carpeta, para que no ande orinando por toda la casa, ¿verdad? Que cuando tenga ganas de orinar salga para afuera, que sea obediente, que cuando le chifles y todo ese tipo de cosas. Son perros entrenados para pelear, perros entrenados para, ya ven los perros policías que le muerden a la mano a los hombres malos. Son perros entrenados. Todo perro que es educado, mientras el maestro o el dueño del perro esté junto con él y esté diciéndole todo lo que tiene que hacer, el perro lo va a hacer. Pero cuando ya nadie esté cerca del perro y que haya pasado un tiempo, 3, 4 meses, un año quizá, la misma naturaleza del perro va a volver a él y va a volver a orinarse donde sea, porque es un perro y su naturaleza lo va a hacer ser perro, ¿verdad? Así es la naturaleza del hombre. Cuando el hombre es natural, cuando es nacido de la carne y todavía no es renacido del espíritu, su naturaleza va a hacer todo lo que acabamos de mencionar, todas las obras de la carne. Entonces la evidencia de que hemos renacido de nuevo es que somos diferentes, que hay humildad en nosotros, ¿verdad? Que hay compasión, hay misericordia, no somos enojones, no somos gritones. Todo ese tipo de obras de la carne se puede ver que las personas ya no lo practican. Entonces, si realmente usted es algo, usted ya no es una persona iracunda, usted ya no va a ser una persona pleitista, usted va a ser una persona humilde, usted no va a ser una persona gritona, respondona, que anda peleando con cualquier persona, que se enoja de cualquier cosa, que tiene impulsos de ira, ¿verdad? Que tiene esos impulsos, hermano, de rabia, de pelear con alguien más, o tiene envidias, iras, todas ese tipo de cosas. Esa es una evidencia. Si usted tiene estas cosas, es una evidencia que usted no ha sido renacido de nuevo. Pero si usted ya no las tiene, es una evidencia de que usted ha renacido de nuevo. Toda persona que ha renacido de nuevo busca las cosas de arriba donde está Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Hemos muerto a nosotros mismos y ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para aquel que murió por nosotros. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Dios me les bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima. Le invito también a que si no se ha suscrito, bueno, si puede suscribirse a nuestro canal. Que Dios lo bendiga, estaremos subiendo más información, más enseñanzas, ¿verdad? Conforme vaya pasando el tiempo. Dios me le bendiga, que tengan una feliz noche.